¿Estás en una etapa de tu vida donde necesitas sanar una pérdida? ¿Necesitas guía porque no sabes cuál es el camino? Entonces quédate en el episodio número 23 y obtendrás respuestas. Bienvenido a Lucy Montenegro, el podcast. Como psicóloga y angeloterapeuta, me he dado cuenta de la importancia de unir lo espiritual y lo terrenal. Por lo tanto, te presento este espacio de equilibrio en estas dos áreas. ¡Comenzamos! Con una producción de Marco Mena. En este episodio estoy de súper lujo porque tengo un gran invitado. Jaime Requenes. Aplausos, productor. Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. También para mí es un gusto y un honor, un placer compartir. Gracias. Fíjense, este tema nace de que empiezo a estudiar tanatología y adivinen quién es mi bello profesor. Es súper sabio, pero yo no te quiero presentar. Quiero que tú nos digas quién es Jaime Requenes para que todas las personas te conozcan, que ya es muy reconocido, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que la sabiduría es algo que me queda sumamente grande, pero sin duda alguna parte del conocimiento que se va preparando uno tiene que ver con lo que yo hago, que no es necesariamente lo que yo soy, ¿sí? ¿Y quién es Jaime Requenes? Es un hombre buscador de respuestas a preguntas que quizá nunca se ha hecho. Y justamente en esa búsqueda he ido encontrando muchas respuestas a través del conocimiento, pero sobre todo a través de la experiencia. Experiencia con la vida, experiencia con la muerte. Y esto me ha llevado entonces a buscar a través de ciertas técnicas, teorías, ciencias, filosofías, creencias, pues el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el trabajo de los procesos mentales, el trabajo de qué es lo que existe en nuestro ser como esencia, qué es aquello que existe en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad. Entonces, un buscador de respuestas a preguntas que se sigue haciendo cada día. Claro. Ese es Jaime Requenes. Fíjate, las personas más humildes son quienes están trabajando cada vez más en sí. Y justamente esa es tu respuesta. Soy un buscador. Porque por más que hayas profundizado en ti, dices, ay, con humildad me despojo de todo y sigo aprendiendo. Pues no soy lo que hago. Lo que hago es algo que me apasiona Claro. y que es algo que me gusta en este momento, pero también me doy cuenta que las pasiones van cambiando. Algunas se fortalecen, algunas, Se algo que desvanece. creías que era lo que te iba a sacar toda la vida, te das cuenta que no, que va cambiando porque somos seres cambiantes, Claro. somos seres temporales y obviamente temporalidad también es lo que existe en nuestros haceres. Exacto. Jaime, vamos a entrar de lleno al tema, duelo y espiritualidad. Para empezar, ¿qué es un duelo? ¿Qué es un duelo? El duelo es un proceso que se vive de dolor. Duelo viene de la palabra dolus y dolus es dolor y el dolor es un sentimiento. Si hablamos, hay diferentes conceptos sobre el dolor, pero si hablamos desde este concepto, hablaremos que el dolor es parte de un sentimiento que vive cada ser humano en diferentes etapas de su vida y que no es ni siquiera en muchos casos previsorio, aparece ante la pérdida de un afecto, ante la pérdida de un objeto o de un sujeto. Puedo sentir dolor por la pérdida de mi economía, por la pérdida de mi trabajo. Puedo sentir un profundo dolor ante la pérdida de un ser amado. El dolor es parte de nuestra vida porque parte también de la misma matriz que es el amor. El amor en su complemento lleva el dolor por implícito. También se puede crear un duelo a través de una idealización. O sea, como tú decías, desde el amor, pero se puede desde una idealización. Bueno, la palabra dolor implica un proceso de evolución en cada ser humano porque nos confronta con nosotros mismos, Claro. nos confronta con nuestro amor y con nuestra realidad. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo
amo mucho mi trabajo, amo todo el esfuerzo que he hecho para lograr tener un espacio, un lugar, y de repente se quema este lugar, ¿sí? Por situaciones externas, pues me va a doler. Claro. Me va a doler el lugar, pero también me va a doler todo el pasado, todo el esfuerzo que hice para poder tenerlo, pero también me va a doler todo el futuro, toda la idealización y expectativas que tuve para poder generarlo en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el duelo no tiene tiempo y espacio. La idealización es algo completamente subjetivo e irreal. Y el dolor aparece cuando te das cuenta que aquello que pensaste, imaginaste, creaste como una idealización, pues no es cierto. Por eso el dolor es tan maravilloso cuando nos confronta, porque te pone a prueba de, a ver, aquello que creías hoy que no es cierto y que te das cuenta que no es cierto, que somos temporales, que todos nos vamos a morir, que todos estamos de paso en la vida de los otros, que todo es temporal, que nada me pertenece, ni siquiera esos sueños e idealizaciones. Cuando te das cuenta de ello, entonces es cuando viene el dolor. Y por supuesto, la expectativa y la idealización terminan en algún momento y te confrontas con la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Tú y tu amor ante lo adverso. Y ahí sí, a ver de qué estás hecho. Es cuando enfrentas. Es cuando enfrentas. Digo, hay quien no enfrenta y se pierde en la pérdida, se pierde en el dolor. Claro. Pero hay quien también se reinventa. Voy a hacer una pregunta que aparentemente puede ser muy obvia, pero para algunas personas no tanto, por a lo mejor esta falta de conocerse o que puede ser un duelo muy grande y se sienten completamente perdidos. ¿Cómo sé que estoy viviendo un duelo? O sea, hay etapas, hay sensaciones, sentimientos. ¿Cómo sé? Eh, como bien lo dices, pareciera obvio y no, porque a veces escondemos el dolor como a veces escondemos el amor. Si decimos que parten de la misma matriz, ¿sí? El amor y el dolor son parte de la vida y son parte de nosotros mismos. ¿Cómo sé que me duele? Porque me duele. Es tan sencillo, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjate, muchas veces hemos aprendido, en su mayoría, y esta es una generalización, hemos aprendido a ganar, aprendido a tener, hemos aprendido a tener la razón, a generar el control. Y el dolor nos lleva a darnos cuenta que ni tengo el control, ni tengo la razón y que me duele. Y es algo que no queremos, que nos duela. Entonces, hay dos formas de darnos cuenta. Una, cuando me duele, pero aparento ser fuerte, ¿sí? Y entonces aparento que no me duele, que todo está bien, que yo puedo con esto y más, pero hay una sensación de vacío, hay una sensación incluso indescriptible, que es cuando decimos, se me apachurró el corazón. Hay una sensación indescriptible donde ni siquiera puedo explicar esto que siento, pero apatía, silencio, falta de energía, a veces falta de apetito o a veces compulsión, ¿sí? Son síntomas y son sensaciones donde el dolor está presente. Y por otro lado, también puedo saberlo en su contraparte, en esta parte de polaridad, donde el dolor me derrumba, donde no tengo ganas de levantarme, donde he perdido el sentido de vida, donde se siente, alguien me decía el viernes, es que tengo una opresión en el pecho muy fuerte, donde siento que me han quitado totalmente las energías ante la muerte de mi hijo de 25 años. A lo que voy es que el dolor está presente. A veces queremos aparentar que no nos duele, pero el dolor se siente. No siempre estamos en la postura para poder describirlo. Porque si yo te preguntara, ¿cómo me describes tú el amor? ¿Cómo me describes cuando estás amando a alguien? Es algo superior que ni siquiera tiene que ver con la comprensión de la razón. La razón y el proceso cognitivo se queda tan diminuto y es tan frágil que entonces nos damos cuenta que el amor y el dolor no se pueden definir. Claro. Y depende también la percepción de cada quien, ¿no? Por supuesto, así como tú amas de una forma distinta a los demás, cada quien amamos distinto, así cada quien nos duele diferente. Claro. Entonces, ningún dolor es igual. Por eso es tan absurdo, con todo el respeto, decir, ay, es que lo siento, yo sé lo que se siente perder a una mamá. Yo también perdí a mi mamá.
Yo le digo, cállate. O sea, por favor, estamos siendo completamente incongruentes. ¿Tú qué vas a saber del amor y el dolor del otro? Tú Claro. sabes del tuyo y a veces ni siquiera lo sabes. Te perdiste en ese dolor, te perdiste en ese amor, te perdiste en ese duelo. Entonces, son cosas que es importante reconocer que las decimos desde el corazón y con la mejor intención, pero que son completamente absurdas e inútiles porque no tienen sentido. Desde mi punto de vista es porque no sabemos qué decir y es como te estoy acompañando, pero entonces en ese caso, ¿qué es bueno decir? ¿Qué es bueno decir? A veces no decir nada es más bueno que hablar, ¿sí? Abrazar y acompañar. Cuando hablamos de acompañar en el dolor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si es acompañar a alguien que nos duele, porque nos duele el dolor de quien amamos, nos duele el dolor de aquellos que tenemos un lazo y una conexión, entonces observar y saber qué requiere. A veces requiere solamente un abrazo, a veces solamente el cruce de una mirada y decir aquí estoy, a veces simple y sencillamente si la persona tiene una práctica religiosa, estoy orando por ti y porque lo haces de alguna manera, Claro. simple y sencillamente a veces no decir nada y que te sienta que estás ahí es suficiente, porque en los momentos más profundos de dolor no hay palabra que calme el dolor, pero sí hay presencias y experiencias que hacen que te sientas acompañado. Claro. Hace ratito comentabas algo que es le huimos al dolor. ¿Por qué le huimos tanto al dolor? Hay tres maneras en las que los seres humanos hemos aprendido a ver el dolor como algo negativo o con una connotación incluso hasta de castigo, ¿sí? Si un niño va corriendo de pequeño, 2, 3 años, en la sala de su casa y se tropieza con una mesa, lo muy común que lo he visto en muchas madres o padres es, ¿qué te pasó, mi rey? Ay, me pegué con la mesa y tonta mesa, vamos a pegarle a la mesa. O sea, Ujú. desde ahí vamos aprendiendo al dolor. ¿Sí me explico? Entonces, algo que es muy interesante es los conceptos que tenemos del dolor que de alguna forma nos llevan a ver el dolor como castigo. Número dos, porque el dolor duele y no queremos que nos duela. Claro. Y cuando vemos a alguien que está en la tristeza por el dolor, es, no, vámonos amiga, vámonos de shopping, no, vámonos de compras para que se te quite el dolor. Ningún hombre merece que tú llores por él. Y si son entre los cuates, no, hombre, carnal, vámonos a echarnos unos pistos, vamos a unas cheves, unas caguamitas y verás una carnita asada y vamos, a ver, permíteme, no evadas el dolor. Claro. Tiene que doler para sanar, pero no estamos acostumbrados o educados desde mi punto de vista en una generalidad a afrontar el dolor, porque el dolor duele. Claro. Pero si no te duele, no se sana. Yo recuerdo de pequeño cuando me caía, si andaba en la bicicleta o corriendo, te hacías una herida en el cuerpo y ya nada más veías que llegaba tu mamá con el alcohol o con el mertiolate y decías, no manches, me va a doler, pero ahora me va a doler más que la herida, ¿no? Pero tiene que doler para sanar. Entonces no queremos sanar. La primera, los conceptos. La segunda es precisamente el que no queremos que nos duela. Y la tercera es que no nos han enseñado, pero hoy tenemos la decisión por conciencia de aprenderlo, no nos han enseñado a perder. Hemos sido educados en su mayoría para ganar, para competir, para ser mejor que alguien más. Y para mí, cada día esto se me hace más absurdo, ¿sí? Porque de alguna manera nos lleva y nos condiciona mucho a mantenernos como yo el ganador. Y no vengamos en esto, porque cada día tiene un día, un sol y una noche Claro. y una luna. Es decir, necesitamos el sol para llegar la noche y necesitamos la noche para que vuelva a aparecer el sol. Necesitamos ambos. Necesito la ganancia, pero necesito también aprender a perder, porque si no quiero y no sé perder, entonces entro en depresión, en frustración, en un mal manejo emocional de mi ira. Empiezo a trabajar desde la impotencia y entonces no he aprendido a perder. Y si no aprendes a perder, no aprenderás el valor del ganar, porque entonces hay muchas personas que van poniéndose metas
de ahora quiero estudiar esto, ahora voy a lograr esto, ahora me voy a comprar esto y ganar, 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 pero nunca hay una satisfacción y una plenitud porque no hay precisamente la valoración del ganar al saber perder. Y lo vemos muy claramente ahora con las nuevas generaciones o con los niños muy pequeños, donde no nos dejamos perder. Es decir, estamos como en esa lucha constante contra los demás. Y el duelo se tiene que vivir y se tiene que aprender a perder, porque es algo con lo que vas a aprender a vivir en la vida, con tus pérdidas y con tus ganancias. Claro. Fíjate, ahorita que deseas eso, ¿cómo nos basamos siempre también como en el duelo del otro para vivir el mío? Simplemente te pongo un ejemplo. Terminaron una relación y ella está muy mal porque él ya sale con alguien más, entonces me da duelo o dolor que él me haya olvidado o evadido, etcétera. O sea, nos fijamos en el otro para yo poder vivir mi propio proceso. Claro. Y ahí es interesante lo que acabas de comentar, porque justamente cada pérdida significativa que tenemos nos confronta con el amor propio, con el nivel de autoestima con el que contamos. No quiere decir que no me duela que el pelado se fue con otra. Claro. Pero ¿dónde está mi nivel de autoestima para perderme en ese dolor o para reinventarme a través de ello? Porque entonces, como lo dijiste, a nivel de percepción y a nivel mental, yo puedo darme cuenta de, me duele, pero qué bueno darme cuenta que no es para mí y no seguir perdiendo el tiempo en esa relación. Y me elijo a mí y esta oportunidad la tomo para seguir creciendo. Claro. Y no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? Claro. Es un proceso de aprendizaje. El dolor y el amor solo son eso, aprendizajes. Exacto. Depende cómo lo enfoques y las herramientas que tienes para enfrentarlo, Así para es. vivirlo. ¿El proceso de duelo es lineal? Es decir, lo voy viviendo y voy para arriba. No, no, porque la misma vida ni siquiera es lineal. Muchos hacemos esta analogía de la vida es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces no sabes ni siquiera dónde estás. Y creo que eso es lo más maravilloso, porque a veces nada más estás viendo la rueda pasar, estás viendo tu vida pasar, a veces sin sentido. Entonces, como el dolor es parte del amor y el dolor son parte de la vida, no es lineal. Es decir, en muchos casos podemos reconocer el proceso del duelo a nivel emocional, pero tu proceso de duelo podrá durar 6 meses, el del otro 1 año, el otro 1 año y medio, el otro 9 meses. No sabemos. Creerás un día de hoy estoy en la aceptación y en la adaptación, hoy puedo con todo, ya lo superé, y ves otra vez al pelado y bueno, sí, claro. te vienes abajo, ya quieres otra vez que no tiene sentido tu vida. Entonces, lo maravilloso del duelo es que no es lineal, si no sería muy aburrido. Cuando crees que ya lo superaste, viene algo y te sientes otra vez perdido. Y cuando te sientes perdido, encuentras situaciones, momentos, personas, canciones, situaciones que dices tú, claro que puedo. Y esa es la vida. El dolor es igual que el vivir. ¿Y cómo sé que estoy sanando el proceso? ¿Cómo sé que estoy sanando? Hay varios elementos que nos muestran precisamente el proceso de sanación. Cuando traes una herida física, te das cuenta que vas sanando por la cicatrización. Te das dando cuenta que, caray, me toqué otra vez el brazo donde tenía la herida física y ya no me dolió. Me di cuenta que ya cambió el color de piel. Me di cuenta incluso que puedo tener más fuerza otra vez en el brazo porque ya está sanando. Lo mismo pasa en las heridas emocionales provocadas por la pérdida de un afecto, ya sea un objeto o un sujeto. Y aquí lo que sucede es que nos damos cuenta que entonces la herida va sanando porque hoy me siento más fuerte. Caray, hoy me dormí y no pensé en ella o en él. Caray, hoy desperté y ya pasé todo el día con un estado de ánimo distinto. Hoy puedo ver el brillo en mis ojos. Hoy traigo mayor energía. Hoy me di cuenta que surgió la creatividad en mi proyecto de negocio. Hoy me di cuenta que entonces el dolor está, pero yo estoy aprendiendo a vivir con él. Claro. Algo bien importante de mencionar es que después o durante un proceso de duelo no vas a volver a ser el mismo. ¿Cuántas personas no extrañan la versión pasada antes de vivir ese proceso? Sí. La vida es evolutiva y desde que nacemos a que morimos es un constante caminar. Nunca somos los mismos,
Y lo que hace que el sufrimiento del dolor permanezca o haga que esto pueda volverse crónico es cada vez que pienso, es que si yo hubiera hecho, es que yo ya no soy igual, es que, por supuesto que no eres igual. Y entonces por eso el dolor es generativo y es evolutivo y te confronta a hacerlo, quieras o no quieras. Y en esta situación es el pensar que los tiempos pasados fueron mejores, que el tiempo que pasé con esa persona era lo mejor, que aquello que vivimos fue lo más placentero, pues nos lleva al proceso de no evolucionar y entonces a no sanar la herida. Dolor, amor, es igual a evolución. Y somos seres evolutivos, lo queramos o no. Vamos cambiando en nuestras células, vamos cambiando a nivel de pensamiento y vamos cambiando también a nivel de dolor. Claro. Y el darte cuenta que nada es para siempre, No, absolutamente nada. y con cada pérdida se pierde algo de nosotros. Pero como el día, ya perdimos el día de ayer, pero ya amaneció el día de hoy. Claro, que estoy ganando también. Qué estoy ganando con la pérdida que estoy teniendo? Claro, porque algo estás aprendiendo. Y si no quieres aprender, entonces solamente vas a durar más tiempo en el sufrimiento del dolor. Desde el victimismo, ¿no? Desde el victimismo, y hay que reconocer que el dolor es indescriptible, es como el amor, no se describe, hay conceptos, hay teorías, pero la experiencia de la sensación del amor no puedes de alguna forma describirla al igual que el dolor. Pero hay algo que es interesante. Cuando estamos en este proceso, estamos viviendo una experiencia. Entonces, lo importante es, hay gente que aprende las experiencias y hay gente que repite las experiencias hasta que tiene que venir el aprendizaje. Y a veces no viene, pero eso ya también es una decisión. Es una lección. En el proceso de duelo, no me dejarás mentir, nos sentimos completamente solos. Y no es que haya gente o no haya gente a nuestro alrededor. Yo creo que ahí es donde entra la espiritualidad. Primero que nada, para mí, hay que definir lo que es espiritualidad. Y espiritualidad viene precisamente del concepto de unidad. Lo podríamos representar con un círculo. En el círculo, en el mundo, en el universo, donde todos estamos, donde todos somos, donde todos nos pertenecemos y donde todos nos damos un sentido. Hace un sentido, en esa unidad se encuentra la violencia, en esa unidad se encuentra la maldad, en esa unidad se encuentra la destrucción, pero también en esa unidad se encuentra la fortaleza, se encuentra el amor, se encuentra la reinvención, se encuentra la bondad, se encuentra la paz. Entonces, algo muy interesante es reconocer que el trabajo del ser humano es irnos buscando ante esa unidad donde se encuentra el espíritu, donde todo es posible, donde todos cabemos y donde todos estamos, es buscar ese equilibrio para compartir y crecer. Y si hablamos de espiritualidad, entonces estamos hablando de esa unidad donde el amor y el dolor caben y son valiosos cada uno con cada una de sus características y de sus cualidades. Entonces, ¿cómo podemos unir, o más bien, cómo la espiritualidad puede acompañarme en mi proceso de duelo? Bueno, aquí hay algo muy interesante. Cuando yo hablo de espiritualidad desde esta visión, es importante reconocer que decíamos es la aceptación del todo, lo que existe, ¿sí? Y aquí podríamos decir la aceptación del dolor, de la muerte, de la pérdida, de la enfermedad, de la injusticia, como parte de mi vida en beneficio de mi amor. Y esto no es algo sencillo, porque no tenemos una educación sobre ello. Sin embargo, en Oriente, la pérdida, el dolor, es un proceso incluso de purificación, un proceso de trascendencia, un proceso de amor. Y si vemos, de acuerdo a las religiones, filosofías o prácticas que cada uno de nosotros tengamos, vemos que en cada una de ellas, si hablamos de Buda, si hablamos de Jesús de Nazaret, podemos ir viendo que el proceso del dolor
o el término del dolor del que ellos hablan precisamente de este proceso de amor hacia sí mismo para la entrega del sí mismo, el abandono de sí mismo en beneficio del amor, ¿sí? Y cuando entonces hablamos de esto, hablamos que en un proceso de duelo, en el proceso de la pérdida de mi ser querido, es buscar esa aceptación de lo que existe y de lo que es en beneficio del amor propio. Por eso ahorita que decíamos y conectándolo con la pérdida, yo pierdo algo de mí cuando el otro se va, también el otro ha dejado algo en mí. Claro. Pero algo interesante es cuando acepto ese dolor, entonces me conecto con el espíritu. Cuando rechazo ese dolor, cuando lo juzgo, cuando lo lucho, cuando lo siento como una injusticia, cuando de alguna manera estoy en pleito con el mundo, recuerda lo que dice Carl Jung en la parte psicológica, aquello a lo que te resistes persiste. Y entonces se vuelve una fijación mental. Entonces se vuelve también esta parte emocional que carcome, que lastima y que daña mi amor propio porque estoy en lucha contra lo que es la vida, porque la vida no es justa o injusta, la vida es. Lo importante es qué hago yo con esta vida, qué hago yo con este dolor. Por eso la espiritualidad es lo único que te puede dar paz aún en el dolor, vivir con gozo aún con esta sensación tan profunda de sentir tu corazón partido a la mitad. Alguien anoche me decía, es que literalmente mi esposo al fallecer se llevó la mitad de mi corazón. Pero puedes estar con esa mitad del corazón, pero puedes estar con esa paz, ese gozo y esa alegría. Y entonces en honor también de ese dolor, en honor también de ese amor que te ha dejado, puedes continuar tu vida de una forma muy distinta, porque ya cambiaste. Ahora sin el apego, ahora sin la razón, ahora sin el control, porque te das cuenta que eso es lo que más imposibilita el gozar y disfrutar tu día a día. Un duelo es un parteaguas porque te ayuda a conocerte, a reconectar, a sanar, a reestructurar tu vida, ¿no? Así Bien es. dicen, es que valora a tu papá, valora a tu pareja, porque puede ser que mañana ya no esté o que se vaya de tu vida. Entonces es un parteaguas siempre. Todo es para conocerte, a Exacto. final de cuentas. Por eso el miedo no a la muerte, es el miedo a la vida. Porque no podemos encontrar un sentido a la muerte si no hay un sentido a la vida. Claro. Y cuando la muerte aparece y no hay un sentido en tu vida, entonces tú te mueres con tus difuntos. Claro. Tú te mueres con la pérdida. Yo pierdo, no veo la ganancia. Cuando yo aprendo a aceptar lo que existe, y no quiere decir que no duela, o sea, cuando yo puedo aceptar con todo el dolor de mi corazón que esto es la realidad, porque es lo ilusorio de lo que hablabas tú, a ver, ya no está físicamente. Me está doliendo adaptarme a la vida, me está doliendo las expectativas que tenía, me está doliendo, no me está doliendo el que se fue, me estoy doliendo yo. Claro. No es que voy a hacer sin ti, es que voy a hacer conmigo, porque entonces te confronta a tu dolor, te confronta a ver dónde está tu amor para salir adelante, dónde está tu sentido de vida. Claro. Y es ahí donde la espiritualidad, el espíritu y el espíritu mayor de esa unidad es el amor. Y el amor para muchos de los que practicamos por decisión alguna religión, alguna filosofía, es porque encontramos a través de ello el camino a la espiritualidad, a esa paz, a ese amor que nos contiene y nos fortalece en los procesos profundos del dolor. Claro. Siempre el que alguien o algo te sostenga, el creer en algo es, yo creo que la base, ¿no? Para poder salir. O a lo mejor es este duelo, el parteaguas, lo que te va a ayudar a buscar ese sentido, a base de esa necesidad. Fíjate que para mí, una persona que ha estudiado, que conoce y que conoce, cada vez me doy cuenta de manera diminuta lo que existe en cuestión de creencias. Para mí, esto que dices, el creer en algo más nos sostiene, yo creo que va más allá de una creencia. Porque una creencia es precisamente una idea generalizada de la que yo hago una verdad para sostenerme en ella. ¿Sí? Las creencias son creaciones, pero son generalidades, no son verdades. La espiritualidad no cabe en tu razón,
La espiritualidad no cabe en el proceso cognitivo del ser. Humberto Maturana, un gran maestro, biólogo, filósofo, doctor, que dejó hoy grandes aportaciones en el mundo desde lo que él investigaba y proponía. Tiene un libro maravilloso, El árbol del vivir. Decía, a ver, él como biólogo, fíjate, biología del ser, él decía, los seres somos tanto que la parte biológica es diminuta, porque la parte biológica y en la parte biológica se encuentra solamente lo que conocemos, pero lo que desconocemos es infinito comparado con lo que conocemos. Y además decía algo que para mí es sumamente valioso. Yo tuve la oportunidad de estar con él en Santiago de Chile en el 2019, justo antes de pandemia, y gracias a Dios antes de que falleciera. Y para mí fue una lección de vida porque le preguntaban, entonces, ¿qué es el amor? Y el amor, estamos hablando de esa espiritualidad. Estamos hablando de lo que para nosotros o para muchos de nosotros es Dios, ¿sí? Y ¿qué es entonces el amor? Y decía algo tan maravilloso que es, el amor es dejar aparecer. Dejar aparecer al otro, a lo otro, tal como es. Dejar aparecer a tu pareja como es y así amarle. Dejar aparecer la muerte como es, la enfermedad, el dolor como es y así amarle y aceptarle. Amor es dejar aparecer. Y Dalai Lama, curiosamente, decía, yo le he aprendido mucho a usted, doctor Maturana, porque gracias a usted aprendí lo que es el desapego. Y fíjate nada más qué maravillosas palabras, y por ahí hay algunos videos sobre ello en las redes sociales. Le decía Dalai Lama, gracias a usted aprendí lo que es el desapego. Dice, fíjese, yo soy practicante del budismo, amo el budismo y el budismo me ha dado vida, me ha dado dirección, me ha dado centro, me ha dado un sentido. Pero si yo buscara que todo el mundo fuera budista, entonces, si yo dijera que solo el budismo es la verdad absoluta, ya no sería budista, sería fundamentalista. Claro. Todos los demás con sus prácticas, filosofías, prácticas religiosas, el amor, la espiritualidad es dejarlos aparecer. Por eso para mí es la espiritualidad, la creencia es algo mucho más allá. Es la experiencia vivida de algo de lo que estoy convencido. Y creo que en alguna ocasión lo pregunté. ¿Tú amas a tu madre? Por supuesto. ¿La amas o crees que la amas? Confrontas. Pues claro que la amo. Ok. Si te fijas, la creencia se diluye. Ni siquiera lo puedo creer. La amo porque tengo la experiencia. Porque te has dejado aparecer en ese amor y porque la amas con todo el respeto que me merece tu madre como ser humano, con todas sus áreas de oportunidad y con todas sus virtudes. Y eso solamente se da desde algo que es la espiritualidad. Sí, porque qué importante lo que dices. Sí, te amo, pero si cambiarías esto, serías perfecta. No. Eso es un amor prostituto y eso es un amor egoísta y eso no es dejar aparecer, es te condiciono para que seas como yo quiero que seas. Y eso no habla precisamente del otro, habla de la manera en que yo me amo y me acepto, de la manera en que yo me dejo aparecer ante el mundo, porque entonces habla de las condicionantes que yo pongo para no mostrarme en libertad como soy. Exacto. Y estoy tan condicionado que entonces aparento ser porque no me acepto como soy. No me dejo aparecer porque entonces tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la aceptación, tengo miedo a que no me acepten porque tengo la educación de entonces buscar cómo debo de ser para que los demás me amen. Incluso cómo debo de ser para yo ser amado. Claro. Por eso duele tanto el dolor, porque ni siquiera en el amor me dejo aparecer. Oye, ya está en los duelos, ¿no? ¿Cómo nos comparamos justamente por eso de ser
aceptados, de ser a lo mejor apapachados. Buscas esa parte que necesitas, pero yo creo que también es en base a tus heridas. O sea, vas reaccionando en base a tus heridas. Estás en un momento muy vulnerable y sale. Claro, como bien lo dices, el duelo nos enfrenta a la vulnerabilidad, nos enfrenta a la fragilidad humana, nos enfrenta a ir reconociendo el medible del amor propio, de la autoestima, de la fortaleza espiritual. Y hay algo que es muy interesante, no solamente salen las heridas, salen los hábitos, salen los aprendizajes, salen también aquellas compulsiones que están presentes, salen mis miedos, salen mis demonios, podríamos decirlo. Y lo más interesante de esto es reconocer que entonces en ese aparentar, en esa falta de libertad y esa falta de espiritualidad y de amor, vamos aparentando ser fuertes para que los demás no me vean débil, cuando en la debilidad está la fortaleza Claro. y cuando en la muerte está la vida. Voy aparentando, incluso alguien me decía en una ocasión en un funeral, oye Jaime, es que todos mis hermanos están, pero pues en el llanto, y la verdad yo no tengo ganas de llorar, estoy mal, o sea, tú déjate aparecer, si ahorita lo que estás sintiendo es eso, Claro. bienvenido, pero tenemos tantas condicionantes sociales, de conceptos, de tabús, que entonces vamos privándonos a ser libres en el dolor y en el amor. O como nos decías en clase, del rol. Del Yo rol que soy me el toca fuerte, jugar. entonces yo no me dejo caer. Anoche precisamente hablando también de ello con un grupo, esto que decíamos tan absurdo, como padres de familia buscamos que a nuestros hijos no les duela y no les enseñamos entonces cómo afrontar el dolor Claro. que va a aparecer en su vida una y otra vez. Pero también algo muy interesante, no queremos que nos vean débiles, que ese es un concepto y una percepción, ante el dolor. Cuando de alguna manera lo que estoy enseñándoles con ello es que ellos también aparenten que está bien, aunque están viviendo un proceso muy difícil. ¿Qué mejor que si nosotros que nos amamos porque somos familia, podamos mostrarnos en toda nuestra vulnerabilidad? Claro. Podamos abrazarnos y llorar ante el dolor, pero también podamos tener nuestros momentos de individualidad. Las apariencias engañan y las apariencias lastiman. Las apariencias dividen y las apariencias separan y nos alejan de la sanación del dolor. Qué difícil, ¿verdad? Vivirlo, pero también depende de las herramientas que tú tienes o que vas creando. Y también es bien importante que cada duelo, por más pequeñito o grande que sea, lo enfrentes, porque en base a ello tú vas desarrollando esas herramientas. Dolor que no se habla, dolor que no se sana. Entonces es interesante reconocer que hay que hablar sobre el dolor. Así como somos presumidos y hablamos del amor, es que yo te amo y es que mi amor, y ahí andas abrazando y tocando la mano y todo. A ver. Así ten la misma valentía para poder expresar tu dolor, Claro. porque solamente de esa manera lo vas a sanar. Y también algo muy importante en este sentido, y lo acabas de decir, como el amor y el dolor nos revelan quién somos, nos confrontan con nuestras fortalezas y debilidades, entonces algo interesante y donde radica para mí el proceso de atravesar un duelo sanamente y de conectarnos con la espiritualidad es atrevernos a vivir ese proceso de autoconocimiento. Me impresionó muchísimo, y perdón si la analogía no está en este giro, pero me impresionó muchísimo una entrevista que hice hace poco tiempo a una persona de Ciudad de México, ganadora de la primera temporada de Shark Tank, un emprendedor, un empresario. Y yo le preguntaba justamente cuáles son precisamente las acciones o los tips para poder lograr llegar a esto. Y la primera, que es con la que yo me quedé, dice el autoconocimiento. Porque para ser un buen emprendedor, requiero conocerme, para conocer mis debilidades y mis fortalezas. Requiero conocer mis emociones, requiero conocer mi mente. Lo mismo pasa en el dolor. Si yo no me conozco y me reconozco, me voy autodescubriendo ahora en el quién soy con la pérdida, entonces seguirás perdido por mucho más tiempo. Claro. La base está en conocerte
para poder amarte. Porque si no te amas, no vas a poder contener el dolor. No puede haber dolor tan grande que no pueda ser contenido desde el amor. Y el único amor que va a sostener ese dolor, sí va a estar el de los otros, pero si no está el tuyo, vas a rechazar el de los otros. Entonces es conocerme para amarme, porque no puedo amar lo que no conozco. Si yo amo a Dios, no es porque lo conozco físicamente, es porque al igual que tu madre, tengo la experiencia clara y precisa de que habita en mí y de que está ahí, que es mucho más grande que mi razón, que mi control y que mi humanidad. Y esa experiencia es la que me permite salir adelante. Por eso es conocerte, descubrirte para amarte. Y qué oportunidad tan valiosa como lo es un duelo, porque realmente ahí profundizas cuando estás feliz, cuando todo te está saliendo súper bien, no conectas tanto contigo. Amar cuando te aman es muy sencillo, pero amar cuando está la dificultad, ámame cuando no tengo dinero, ámame cuando estoy depresivo, ámame cuando estoy en la ira, ámame cuando estoy en mis áreas de oportunidad, no es tan fácil. Porque tampoco para mí a veces es fácil amarte cuando estás en esos momentos. Claro. Entonces, el amor es tan grande que es darte, como lo decía Maturana, es dejarme aparecer y dejar al aparecer al otro tal como es, dejar que la vida y la muerte aparezca tal como es cuando tiene que aparecer. Exacto. Yo creo que ahí también entra un poco de, bueno, mucho del amor propio, porque en base a lo que yo me amo, sí, estoy súper mal, pero no permito tampoco ciertas conductas del otro, aunque yo esté muy mal. Claro, la clave es la autoestima. Claro. Para atravesar cualquier dolor, el trabajo con tu autoestima es lo único que te sacará adelante. Y obviamente quien más rechaza porque dice que, que no lo necesita es quien nos muestra la falta de autoestima que está viviendo en ese momento. Exacto. Como dicen, ay, es que es muy seguro, nunca saca esa parte. No, una cosa es ser ególatra o egoísta o vivir desde el ego por miedo, obviamente, Claro, y la otra parte es desde el amor claro, auténtico. porque decíamos, no me gusta perder y no me gusta Claro, que me vean como perdedor. Y a veces el que me vean como débil puede ser un perdedor. Entonces, no, que me vean fuerte en el duelo, que me vean que yo puedo, aunque por dentro me esté desmoronando. exacto. Entonces, en un proceso de duelo, ¿hay acciones, conductas, sentimientos que están bien o que están mal? ¿O simplemente es? Mira, para mí, primeramente que nada, y con todo respeto, para mí los juicios del bueno y malo no me interesan. Creo que para mí son muy limitativos. Y son tan limitativos que de alguna manera no me permiten ver más allá de lo que existe. Entonces yo hablaría de qué tan útiles me están siendo o no. Ok. Y ante esto buscaría, si decimos que el dolor se siente y el amor se siente, entonces busca aquellos pensamientos, emociones y acciones que te lleven a sentirte cada vez más fortalecido desde el amor, desde el espíritu, para poder hacerle frente al dolor. Ok. Entonces, vive tu proceso, pero es importante que lo enfrentes, no que evadas, ¿no? Exacto, O sea, es una oportunidad para conocerte, es crecimiento a final de exacto. cuentas. El dolor que se evade es como aquella persona que toma un balón de plástico y se tira a la alberca. Va a querer presionarlo, 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 pero tarde o temprano va a salir. Claro. Y no te preocupes, a veces no sale de la manera en que tú imaginas, en el llanto, en la crisis. No, trabajamos mucho con el personal médico y algo muy común es que aparece en una enfermedad. Aparece en una hipertensión, aparece en una diabetes, aparece en un desorden alimenticio, aparece en una situación emocional como la depresión, como la ansiedad. Y lamentablemente, pues cada vez al estar el sistema inmunológico tan débil o desvanecerse tanto con los procesos de duelo no atendidos, pues puede aparecer en muchas enfermedades cardiovasculares, incluso de situaciones intestinales. Claro. Fíjate, el año pasado le detectan a mi papá cáncer y para esos días yo, o sea, físicamente muy mal cuando yo no soy de enfermarme.
Entonces ahí me di cuenta que necesitaba escucharme. Yo no soy de evadir, yo no puedo. O sea, he aprendido a enfrentar los procesos. Aparte, por lo que nos han enseñado en las clases de la personalidad, pues me doy cuenta que mi personalidad no puede evadir un proceso, soy muy Exacto. emocional. Ayuda mucho el conocerte. Entonces me di cuenta que mi proceso a lo mejor no lo sacaba de cierta forma, pero físicamente sí. Claro. Entonces, no hay una forma en la cual tú vayas a determinar el proceso de tu duelo. Es un proceso y cada persona lo vive como le es mejor, Claro. ¿no? El Como chiste es, sabe claro, el hacerlo. chiste es vivirlo, enfrentarlo. Lo que es importante es saber que toda pérdida tiene una consecuencia, al igual que toda ganancia. Entonces, es identificar que por más que lo evadas o lo escondas, sería completamente ilusorio y absurdo que no vaya a haber una consecuencia de ello. Claro. Ahora, ¿hay alguna recomendación para vivir el proceso de duelo? Sí, la humildad, que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con la espiritualidad. La humildad para reconocerte humano, frágil, vulnerable y buscar ayuda. Claro, cuando ya no puedes, ¿no? Cuando ¿Cuándo? dices, no voy a salir de esto. Pues mira, yo ahí difiero contigo porque no es cuando ya no puedes. Es como, así lo hemos aprendido. Voy Claro. al dentista cuando ya no puedo y me duele la muela, cuando Sí, ya se me claro. hinchó. Voy con el doctor cuando ya no aguanto el dolor de la colitis y la gastritis. No, lo mejor siempre es la prevención y lo mejor es no cuando ya no puedas, sino cuando empieces a atravesarlo, empezar a buscar esa ayuda para que entonces no caigas en la crisis, porque a veces cuando estás en la crisis ya es demasiado tarde. Ya te tienen que quitar la muela, ya te tienen que quitar la vesícula, ya te tienen que hacer. ¿Y para qué entonces esperar hasta cuando ya no puedo? Tener la humildad de decir, aquí estoy empezando a atravesar este proceso de duelo, a lo mejor ya estoy en un preduelo, necesito ayuda. Es el acto más grande de valentía, el Y de atreverse amor, a ser humilde para pedir ayuda. claro. Saber que no podemos solos. Exacto. Y de amor, ¿no? O sea, un acto de amor bien grande por ti. Hacia ti mismo. Es Exacto. un acto de autocompasión. Ahora, hemos pasado obviamente diferentes tipos de duelos o a lo mejor el mismo de pareja, etcétera, a lo largo de la vida, pero ¿los vivimos igual o los vamos viviendo de diferente forma? ¿Cuántas veces te has enamorado? Te saco la Bien, lista. pues así. ¿Han sido iguales? Ninguna. Pues así igual es el dolor. Ninguno es igual. Todos son distintos. Entonces, si estás viviendo un proceso de duelo y ahorita lo estás viviendo de una forma completamente diferente a antes, es normal. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo nuevas experiencias, o sea, vamos creciendo, ¿no? Vamos evolucionando o lo tomamos de alguna otra forma. Bueno, no necesariamente Ajá. evolución, pero por eso en eso varía, ¿no? Sí, varía en que como nunca somos los mismos, entonces también los duelos no serán distintos. Mi etapa de pensar, mi forma de pensar, mi forma de sentir, la etapa que estoy viviendo con la familia, con la parte laboral, con mi parte emocional, todo me lleva a vivir diferente, pero sobre todo tiene que ver también con el apego emocional, la conexión emocional con la persona o con la situación en cuestión. Eso va a determinar mucho la forma en cómo yo viva mi duelo. Claro. Ahora, ya para cerrar, quiero decirte que en este proceso no estás solo. Siempre va a haber situaciones, personas físicas o situaciones espirituales, lo que tú necesites para conectar con este proceso y para que de verdad lo sanes. Mi querido Jaime, estoy muy agradecida contigo, se me fue como agua. Espero que vuelvas a aceptar otra invitación de algún otro tema para enriquecer a las personas. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en nuestras redes sociales es Jaime Requenes, primero que nada, Facebook, Instagram y TikTok. También estamos por parte del Instituto Imagine, que es el que represento y dirijo. Estamos como Imagine PNL y Coaching en nuestras redes sociales con todos los programas que tenemos de tanatología, programación neurolingüística, coaching y muchos talleres también a nivel de liderazgo.
Estás situado en Torreón, Coahuila, México, pero las clases pueden ser en línea también. Así es, tenemos alumnos de Carolina del Norte, de Nueva York, de California, de Campeche, de Puebla, de diferentes ciudades. Entonces estamos en el sistema este nuevo híbrido, ¿no? Que apareció con pandemia. Esta pérdida nos dio muchas oportunidades Claro. de crecer y de redireccionarnos y pues pueden estar también a nivel en línea. Claro, y tienes un programa de radio. Tengo un programa de radio los jueves en punto de las 4 de la tarde que se llama Imagine Rompiendo Esquemas. Ay, muchas gracias. Estoy muy agradecida Gracias. contigo. Síganlo en sus redes, de verdad es muy enriquecedor. Te agradezco mucho por estar en este episodio. Soy Lucy Montenegro. Me encuentras como Lucy Montenegro, angeloterapeuta, en todas las redes: Facebook, Insta, TikTok. Y todos los martes te espero en un live a las 8:30 de la noche, hora central de México, para crear esta comunidad y que sigamos creciendo. Ten un bonito día. Hasta pronto.